Cuidaba de ella cuando se cayó por las escaleras, pero en la grabación era mi voz la que pedía empujarla. Así lo dijo el inspector antes de apretar el botón de reproducir, como si ya supiera que yo era culpable. No me senté. La voz salió del parlante metálica, seca, sin cuerpo, y aún así respiraba igual que yo. Dije que no era mi voz, pero el sonido me atravesó como un recuerdo maldito. La respiración entrecortada, el tono justo antes de decir «ahora empuja». Mientras escuchaba, miraba el suelo. Quise recordar el momento de la caída, pero la memoria solo traía el pasillo angosto, el olor a desinfectante, el ruido del trapo al caer. Dijeron que había resbalado, pero cuando mostraron el video sin sonido, el movimiento se veía distinto, rápido, decidido. Después vino el audio, y con eso, el silencio. El inspector me preguntó si yo guardaba rencor hacia doña Aurea. Dije que no, pero él siguió mirando, esperando que yo titubeara. Y ahí lo sentí. Esa pregunta me dolió porque en algún rincón de mí, muy hondo, sí hubo rabia. Una rabia chiquita, escondida entre los cuidados, como un insecto que vive dentro de la compasión. Salí de la comisaría sin entender en qué momento todo cambió. La calle era la misma, pero el aire olía distinto, como si hasta mi sombra fuera una prueba. Y supe, mientras caminaba, que no iba a luchar solo por demostrar la verdad, sino por no perder la poca fe que me quedaba en mi propia voz. Volví a escuchar la grabación esa misma noche, no por valentía, sino porque el silencio era peor. Puse el teléfono sobre la mesa y dejé que la voz hablara sola. Ahora empuja. Cada vez que sonaba me parecía más mía, no por las palabras, sino por la respiración antes. Ese pequeño suspiro que siempre me traiciona cuando intento mantener la calma. Intenté recordar si alguna vez había dicho esas palabras. Quizás durante una rutina, ayudando a doña Aurea a levantarse, sosteniéndola por los brazos, corrigiendo su equilibrio. Pero no. La frase estaba cortada, como arrancada de otro momento. Había algo en el tono, una tensión que yo no usaba con ella. Era mi voz, pero no era mi intención. Y, sin embargo, ¿quién puede jurar qué pensó en un segundo de rabia? Abrí el cajón donde guardaba mis cosas. El uniforme, aún húmedo del día anterior, tenía el olor del cloro y del miedo. En el bolsillo encontré el llavero con la inicial de su nombre, el que ella me dio para no perderte en esta casa, me había dicho. Lo apreté fuerte. En esa casa nadie se perdía sin permiso. Pasé la noche entera intentando separar mi voz de mi culpa, pero las dos se parecían demasiado, y mientras más lo pensaba, más clara se hacía una idea. Alguien no quería solo culparme, quería que yo dudara de mí. Y ahí lo entendí. El peligro no era el audio, era lo que podía hacerme creer. Rafael llegó sin avisar, con ese perfume caro que siempre llegaba antes que él. No me saludó, apenas preguntó dónde estaba el teléfono de seguridad. Dijo que necesitaba revisar las grabaciones, pero no me miró a los ojos. Cuando alguien no te mira, es porque ya decidió quién eres. Mientras él hablaba con los policías, yo observaba cómo se movía por la casa, abriendo cajones que no le pertenecían. Parecía conocer cada rincón mejor que su propia madre. Le pregunté si quería un café y dijo que no, que eso ya no era mi función. La palabra función me quedó dando vueltas. Así nos ven, pensé. Piezas que se reemplazan cuando dejan de servir. Dijo que el seguro de vida de doña Aurea estaba congelado hasta que se aclarara todo y que, por mi bien, era mejor que colaborara. Su tono no era de amenaza, era de advertencia fría, de esas que se disfrazan de consejo. «Usted sabe, Elena», me dijo, «las cosas se pueden arreglar si no se complican». Yo solo asentí, pero por dentro algo se rompió. No porque me creyera culpable, sino porque entendí que él no buscaba justicia, buscaba un cierre rápido, algo limpio que no manchara su apellido. Y yo, con mi uniforme gastado y mis manos agrietadas, era la mancha perfecta.
Cuando se fue, el aire quedó distinto, pesado. Miré la escalera y sentí un escalofrío. No era culpa, era intuición. Alguien más quería que esa caída pareciera un accidente. No dormí. Al amanecer, fui hasta la sala y encendí el televisor conectado al sistema de cámara. En la pantalla apareció el pasillo, la cocina, la escalera. Todo parecía normal, pero algo no encajaba. La grabación de esa noche terminaba justo antes del ruido de la caída. El archivo se detenía en seco, como si alguien lo hubiera cortado con tijeras invisibles. Intenté acceder al resto, pero pedía una contraseña nueva. Esa no era la que yo conocía, había cambiado. Cuando llamé a Rafael para pedirla, me dijo que el sistema estaba dañado y que él se encargaría de proteger las pruebas. Su voz sonaba demasiado segura, como quien protege un secreto, no una evidencia. Fui hasta la habitación de servicio, donde estaba el router. El cable rojo estaba desconectado, no por accidente. La marca del polvo mostraba que alguien lo había sacado y vuelto a colocar. Toqué el plástico y sentí la electricidad estática, ese cosquilleo que avisa cuando algo se manipuló con apuro. Pensé en ir a la policía con eso, pero ¿qué dirían? Una cuidadora paranoica, una mujer que no acepta su culpa. Nadie escucha cuando la voz que se defiende es la misma que suena en la grabación del crimen. Guardé el cable en mi bolsillo. Era lo único que tenía, un hilo literal entre la verdad y la mentira. Y en ese momento supe que si quería entender lo que pasó, tendría que empezar a mirar donde todos fingen no ver. Conseguí su número en un papel viejo dentro del botiquín, escrito con letra temblorosa. María C. La llamé sin pensar. Su voz sonó nerviosa, como si ya esperara esa llamada. Cuando le dije mi nombre, guardó silencio unos segundos, después preguntó: ¿También te culpan a ti? Nos vimos en una cafetería cerca del hospital. Era una mujer mayor que yo, con la espalda algo encorvada y las manos siempre moviéndose, como si necesitara hacer algo todo el tiempo. Me contó que cuidó a doña Aurea el año pasado, hasta que un día la acusaron de haberle robado un anillo. La echaron sin pruebas. Y lo peor, unos días después, la familia denunció que ella había dejado caer a la señora al bañarla. Me enseñó un documento arrugado, una declaración firmada por Rafael. El mismo tono, las mismas palabras que usaron conmigo. Negligencia, falta de atención, reacción violenta, casi una copia. Son iguales con todas, me dijo. Te hacen sentir que hiciste algo aunque no lo hiciste y cuando dudas de ti ya ganaron. Me quedé sin respuesta. La escuchaba y sentía el cuerpo arder, porque lo que ella contaba no era solo una coincidencia, era un patrón, una forma de limpiar la culpa familiar usando a las que cuidan. Antes de irse me dejó una frase que me sigue sonando. Ellos no graban para proteger, graban para tener con qué culpar. Esa noche entendí que lo mío no era un error, era una repetición. Y cuando algo se repite así, no es casualidad. Es un método. Fui al puesto policial con el papel de María en la mano, todavía doblado en 4. Esperé en la fila casi una hora. Cuando por fin me atendió el oficial, apenas miró los documentos. Dijo que no podía anexar rumores a un expediente ya en curso. Le pedí que al menos dejara constancia de mi declaración. Me respondió con una sonrisa cansada. Mire, señora, lo mejor es que se quede tranquila. Si no debe nada, no le pasará nada. Esa frase me sonó a sentencia. Cuando un hombre del uniforme te dice que te quedes tranquila, es porque ya decidió no ayudarte. Me senté en la banca de metal del pasillo, con el ruido de los ventiladores mezclándose con los pasos. Al rato apareció un agente más joven, el que había estado en la casa la noche del accidente. Se acercó despacio y me dijo en voz baja que era mejor que no insistiera. Esa familia tiene abogados que mandan más que nosotros. Le pregunté si había escuchado la grabación. Dijo que sí, pero que no todo lo que suena es prueba. A veces el sonido miente, susurró,
y se fue antes de que pudiera preguntarle más. Salí de ahí con la garganta seca. El sol me golpeó en la cara como un castigo. Caminé hasta la parada del autobús y, mientras esperaba, me di cuenta de algo. Si el sonido miente, alguien lo enseña a mentir. Y esa persona todavía estaba cerca. No podía dejar de pensar en él, en su cara antes de caer. Había una expresión que ahora entendía distinto. Una mezcla entre desprecio y alivio, como si por fin algo que ella esperaba estuviera ocurriendo. Esa noche discutimos. No fue fuerte, pero sí lo bastante tensa para que quedara grabada en mi memoria. Ella estaba en la mesa del comedor, con la bata mal abrochada, pidiendo que la dejara sola. Yo insistí en acompañarla hasta el cuarto porque la veía mareada. Me miró con esos ojos duros, sin arruga de pena. «Tú no entiendes, Elena», me dijo. «Hay gente que no se salva viviendo tanto». No supe qué contestar. Me quedé quieta mientras ella se servía un trago del licor escondido detrás de los remedios. Ese gesto tan pequeño me pareció entonces una provocación, y tal vez lo era. Tal vez quería que alguien la enfrentara, que alguien le dijera basta. Pero yo solo recogí el vaso y lo llevé al fregadero. Pensé en llamarle a Rafael para avisar que su madre estaba alterada, pero no lo hice. No quería más gritos ni más sospechas. Quise descansar un rato y fue entonces cuando escuché el golpe seco, el ruido de su cuerpo al caer. Ahora, cuando cierro los ojos, no oigo el grito ni el golpe. Oigo mi respiración, esa que suena igual que en la grabación. Y hay momentos en que me pregunto si ella no dejó todo preparado, si no sabía que esa caída sería el final de todos nosotros. Encontré a un muchacho en una tienda de reparación de celulares, alguien que hacía trabajos por fuera. Le mostré la grabación desde un pendrive y le pedí que analizara si había cortes. La escuchó en silencio con los audífonos puestos, moviendo el mouse de un lado a otro. Después de un rato me miró sin decir palabra y repitió la parte donde se oía mi voz. Hizo una pausa y señaló la pantalla. «Mire esto, hay un salto aquí, un microcorte. No es continuo. Alguien pegó 2 trozos distintos». El corazón me golpeó en el pecho. Quise preguntar más, pero él bajó la voz. Si este audio lo usan como prueba, alguien tuvo que manipularlo antes de entregarlo. Me prometió que me haría un informe, algo simple, que mostrara la alteración. Le di mis últimos billetes, doblados con cuidado. 2 días después lo llamé. El número ya no existía. Fui hasta el local. Cerrado. Nadie en la cuadra quiso hablar. Me quedé parada frente a la reja, mirando los carteles pegados en el vidrio, todos cubiertos de polvo, como si el lugar llevara cerrado semanas. En el fondo, sabía lo que eso significaba. Alguien le había hecho callar. No necesitaba pruebas para entenderlo. Bastaba la forma en que desapareció sin dejar sombra. Esa noche guardé una copia del audio en 3 lugares distintos. No por precaución, sino por miedo. El tipo de miedo que no grita, solo observa y espera. Y entendí que, cuando la verdad se toca, empieza a costar caro. Escuché la grabación tantas veces que terminé aprendiendo cada respiración, cada pausa, cada roce del micrófono. Me concentré en esa palabra, empuja, como si dentro de ella estuviera escondido todo el daño. Al principio sonaba agresiva, casi una orden, pero cuando la aislé y subí el volumen, noté algo que nadie más había querido oír. El eco era distinto. Esa sílaba no estaba grabada en el mismo ambiente. Mi voz tenía un fondo de cocina, el zumbido del refrigerador, pero empuja tenía reverberación de pasillo, de pared vacía. Era otra habitación, otro momento, otro contexto. Entonces recordé una conversación semanas antes, cuando ayudaba a doña Aurea a subir los escalones para su terapia. Le decía: «Ahora empuja con la pierna izquierda, no con la derecha». Esa frase, grabada por las cámaras, podía haber sido recortada. Bastaba sacar el «con la pierna»
y quedaba solo el verbo, desnudo y culpable. Ahí me temblaron las manos, porque si alguien fue capaz de manipular eso, también podía cambiar cualquier cosa. Mi voz, mis gestos, mi historia entera. Fui hasta el cajón donde guardaba los recibos del trabajo. Cada hoja tenía mi firma, cada turno anotado por Rafael. Todo podía usarse o borrarse. Me di cuenta de que ya no bastaba con defenderme. Tenía que probar que alguien estaba fabricando mi culpa. Y en ese momento, por primera vez, sentí rabia de verdad. No por doña Aurea, por mí. Por haber confiado tanto en quienes graban mientras tú cuidas. Volví a la casa sin avisar. Llevaba la llave que nunca devolví, la que doña Aurea me dio por si algo pasaba. El lugar olía distinto, como si hubieran limpiado demasiado. Las cortinas nuevas, los cuadros cambiados de sitio. Fui directo a mi cuarto, el de servicio, y encontré la cerradura cambiada. Golpeé, llamé, nada. Nadie respondió. Esperé unos minutos en la cocina, observando el reflejo de la escalera en el vidrio del horno. Sentía una presión en el pecho, una mezcla de nostalgia y amenaza. Después bajé a buscar las llaves viejas del depósito y probé una por una. La cuarta giró. El cuarto estaba casi vacío. Faltaban mis cosas, el uniforme, el abrigo, hasta las fotos de mis hijos. Pero en la cama, doblado con cuidado, había un sobre. Dentro, una nota. No sigas preguntando. Y junto a la nota, un teléfono barato, sin chip. Lo encendí por impulso. Solo tenía un archivo de audio. Lo abrí. Era mi voz. O algo que sonaba exactamente igual. Esta vez lloraba, pidiendo perdón. Decía frases que jamás había dicho. No quise hacerlo. Fue un accidente. La voz temblaba. Y por un instante casi me convenció. Apagué el teléfono, lo guardé en el bolsillo y salí sin mirar atrás. No sabía si aquello era una advertencia o una trampa, pero entendí el mensaje. No solo querían que pareciera culpable, querían que me sintiera así. Y mientras cerraba la puerta, tuve la certeza de algo simple y terrible. Todavía faltaban más grabaciones. No pude evitar escucharlo otra vez. El sonido estaba limpio, sin cortes visibles. Mi voz, o la imitación de ella, decía que la empujé porque no soportaba más sus insultos. Luego venía un sollozo y un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer el teléfono al suelo. La escena completa, construida para convencer a cualquiera. Pero había un detalle que me salvaba. La voz mencionaba la bata roja de doña Aurea, y esa prenda había desaparecido meses antes, cuando la reemplazamos por una azul con flores. Ese error no era casual, era una pista. Intenté mostrarle el audio a una vecina que trabajaba en la tienda de electrónica. Lo escuchó y se tapó la boca. Dijo que la voz parecía mía, pero que el tono era más agudo, más joven. Es tu voz, pero no eres tú. Grabamos una comparación. La diferencia estaba ahí, apenas perceptible, pero real. Me dijo que eso podía hacerse con programas de edición de voz. Yo no entendía mucho, pero entendí lo suficiente. Alguien había rehecho mi voz, palabra por palabra. Esa noche soñé con el pasillo, con la bata roja moviéndose sola por la escalera. Me desperté con la sensación de haber hablado dormida. Fui hasta el espejo y me observé largo rato, escuchando en silencio. Y lo que más me asustó no fue la mentira. Fue la idea de que, si seguían jugando con mi voz, pronto ni yo sabría qué cosas realmente había dicho. Rafael me citó en una cafetería vacía, de esas donde nadie hace preguntas. Llegó con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que no tocaba los ojos. Dijo que quería ayudarme, que entendía mi situación, que todo podía resolverse sin más dolor. Abrió la carpeta y, dentro, vi un documento de confesión abreviada. Bastaba confirmar para cerrar el caso con una multa y sin cárcel. Es lo mejor para todos, repitió. Mi madre no merece que su nombre se arrastre por tribunales. Yo lo escuchaba y sentía un calor subir por el cuello. Quise preguntarle qué clase de ayuda era esa, pero él me interrumpió. Si no aceptas,
Los abogados pedirán una condena más fuerte. Tienen pruebas sólidas, audios nuevos. Audios nuevos. La frase me hizo reír, pero no de humor. Era como si me estuviera diciendo que podían inventar lo que quisieran y que yo no tenía defensa posible. Le pregunté por el técnico que analizó la grabación. Rafael bajó la mirada un segundo, lo justo para confirmarme que sabía lo que había pasado. No firmé. Me levanté despacio y le dije que, si quería limpiar el nombre de su madre, debía empezar por no ensuciar el mío. Su sonrisa se torció. «Tú no entiendes cómo funciona esto, Elena». Lo miré fijo. «Sí entiendo», le dije, «y por eso no voy a firmar». Salí temblando, pero sin miedo. Por primera vez, él no tenía el control. Y mientras caminaba, supe que esa negativa me iba a costar caro. Me citaron en la fiscalía a la semana siguiente. Entré con las manos sudadas, el informe de María en una carpeta y la voz del abogado público repitiendo que hablará solo lo necesario. En la sala había 3 personas, el fiscal, una asistente y un hombre que no se presentó, pero que observaba todo con los brazos cruzados. En la mesa, una grabadora encendida. Me pidieron que relatara los hechos. Conté lo que recordaba, la caída, los audios, las amenazas. Cuando mencioné la manipulación de sonido, el fiscal levantó la ceja. ¿Tiene pruebas? Saqué el informe del técnico, el que ya había desaparecido, y lo coloqué sobre la mesa. Él lo hojeó rápido, sin leer. No está certificado. Esto no sirve. Intenté seguir, pero la asistente me interrumpió. Dijo que mi versión tenía inconsistencias, que el segundo audio mostraba un patrón de confesión emocional. Quise replicar, pero el hombre de brazos cruzados habló por primera vez. «Elena, si usted sigue así, va a terminar peor. No hay caso cuando una prueba suena tan clara». Esa frase me hundió. Porque no hablaban de la verdad, hablaban del sonido, del tono, como si la justicia no necesitara hecho, solo una voz que parezca culpable. Salí con la sensación de haber declarado contra mí misma. En el pasillo, el abogado me tocó el brazo y dijo en voz baja: «Ellos no quieren entender, solo cerrar el expediente». Y en ese momento, supe que ya estaba perdida dentro de un sistema que no escucha, solo reproduce. Me llevaron sin aviso. Dijeron que era una detención preventiva, por seguridad del proceso. En la comisaría me hicieron dejar los cordones, los pendientes y el reloj. El frío del suelo me atravesaba los pies. La celda olía a humedad vieja y jabón barato. No había cama, solo una colchoneta manchada. Me senté en el rincón con las manos entre las piernas tratando de no pensar. Las horas se volvían lentas. En la oscuridad, el sonido de las llaves era la única certeza. Pensé en doña Aurea, en la manera en que me miró el último día. Pensé en su voz diciendo que algunos no se salvan viviendo tanto. Tal vez sabía que esto pasaría, que su caída arrastraría a alguien más. Me repetí que no la empujé. Lo dije en voz alta, varias veces, pero en un momento las palabras se me mezclaron con otra cosa. No la empujé, pero la odié. La odié por cómo me hablaba, por cómo me hacía sentir invisible, y ese pensamiento, solo pensarlo, me hizo sentir sucia, porque a veces el odio no necesita acto, basta con existir para condenarte. Esa noche, en el silencio, me descubrí respirando igual que en la grabación, el mismo ritmo, la misma pausa antes del verbo, y tuve miedo. Miedo de que, después de tanto repetirlo, mi cuerpo terminara creyendo lo que nunca hice. Cuando la guardia abrió la puerta al amanecer, no sabía si salía inocente o simplemente entrenada para mentirme mejor. La trasladaron al anochecer, una mujer de mirada cansada y piel curtida. Se llamaba Clara, aunque dijo que ese ya no era su nombre de verdad. La metieron en la misma celda y lo primero que hizo fue pedir agua. Hablaba poco, con voz áspera, de esas que parecen arrastrar polvo. Cuando le pregunté por qué estaba ahí, soltó una risa seca.
por cuidar demasiado. Me contó su historia sin dramatismo. Había trabajado en una casa cuidando a un anciano enfermo. Cuando él murió, la familia la acusó de haberle cambiado la medicación. No pudieron probarlo, pero igual perdió todo. A veces la culpa no necesita pruebas, Elena, solo necesita una buena grabación. Nos quedamos en silencio largo rato. Luego me miró directo. ¿Tú todavía crees que vas a salir limpia? Yo también creí, pero esto no es sobre la verdad, es sobre quién puede pagarla. No supe qué responder. La escuché mientras se recostaba contra la pared, cerrando los ojos como quien ya se ha rendido. En ese instante algo cambió en mí. No quería convertirme en ella, en esa resignación mansa que acepta cualquier versión. Pasamos la noche hablando despacio, sin planearlo, como dos voces que se reconocen en la oscuridad. Antes de dormirse, Clara murmuró: «Cuando salgas, no pidas perdón, pide pruebas». Y entendí que la libertad que me esperaba no iba a ser limpieza, iba a ser lucha. Una tarde, la guardia dijo mi nombre. Detrás del vidrio del locutorio estaba Rafael, impecable, con la misma calma calculada de siempre. No parecía venir a reprocharme nada. Venía a cerrar un trato. Traía un sobre sellado y una expresión que simulaba compasión. «Esto puede terminar hoy mismo, Elena», empezó. «Solo tienes que firmar la declaración y no mencionar los audios falsos. A cambio, sales en una semana». Lo miré sin responder. Me explicó que todo era por el bien de la familia, que la prensa empezaba a husmear, que su madre no merecía ese escándalo póstumo. Cuando dijo eso, entendí que lo que más le importaba no era la verdad, sino el control, el apellido, el patrimonio, la apariencia. Saqué el papel del sobre. Era una confesión nueva, más breve, más limpia. En ella admitía haber actuado con exceso de fuerza. La firma ya estaba impresa, la mía, copiada, perfecta. Me quedé mirando esa falsificación como si fuera un espejo torcido. «¿Y si no firmo?», pregunté. Rafael sonrió. «Entonces tendrás que explicar por qué tu voz aparece en otro audio, uno que todavía no mostré». Me incliné hacia el vidrio y hablé despacio. «Si lo muestras, todos sabrán lo que hiciste, no con tu madre, conmigo». Por un instante se le quebró la mandíbula. Después se levantó sin decir más. Cuando se fue, sentí una mezcla rara, miedo y alivio, porque por primera vez supe que él también tenía algo que esconder, y a veces eso es lo único que puede salvarte. Una semana después, me llamaron a la oficina del director del penal. Dijo que había llegado un sobre a mi nombre, sin remitente. Dentro había 3 hojas dobladas y una nota escrita con bolígrafo azul. «Guárdalo, es tu llave». Leí el contenido despacio. Era un informe técnico forense, con el sello del juzgado. En el margen inferior, la firma de alguien que prefería mantenerse anónimo. El documento detallaba los cortes, las variaciones de frecuencia, las capas de audio superpuestas. En una línea resaltada decía: «La voz principal corresponde a la persona identificada como Rafael Duarte». Tuve que leerlo 2 veces. No era solo una confirmación, era la verdad material de todo lo que había dicho. El audio estaba manipulado y el comando «ahora empuja» pertenecía a otra voz, la suya. Guardé el informe entre la ropa y pedí hablar con mi abogada de oficio. Me miró con cautela, como si no quisiera entusiasmarme. «Esto podría ayudarte, pero también podría desaparecer si lo mueves mal». Me recomendó esperar, pero esperar era lo que me había condenado desde el inicio. Esa noche casi no dormí. Pensé en quién habría arriesgado su trabajo para filtrar ese informe. Tal vez alguien del juzgado, cansado de mirar injusticias repetidas. O tal vez alguien que simplemente escuchó lo que nadie más quería oír. A la mañana siguiente, cuando la puerta se abrió para el recuento, ya había decidido, si salía, no me callaría más. Me soltaron una mañana gris, sin aviso ni explicación. La guardia me devolvió mis cosas en una bolsa plástica, el reloj sin batería,
una libreta con nombres y un billete arrugado. Nadie dijo inocente, solo puede irse. Afuera, el aire olía a metal y a lluvia reciente. Caminé hasta la estación más cercana con el papel del informe pegado al pecho, como si todavía pudiera desaparecer. La calle seguía igual, pero yo no. Cada ruido me hacía girar, cada sombra me parecía un eco de mi propia voz. Fui a buscar trabajo en 3 lugares distintos. En todos me miraron con el mismo gesto, reconocimiento disimulado. Ah, usted es la del caso de la señora. No hacía falta decir más. El rumor era más fuerte que el documento. Después supe que los hijos de doña Aurea habían cobrado parte del seguro. El banco liberó el dinero por razones humanitarias. Todo había salido como ellos querían. Una historia cerrada, una cuidadora con mala fama y una herencia limpia. Guardé silencio durante semanas, no por miedo, sino por cansancio, porque entendí que la libertad no siempre es limpieza. A veces es solo la pausa entre 2 versiones de la misma mentira. Una tarde, mientras ordenaba mis papeles, el teléfono vibró. Un número oculto. Al contestar, nadie habló. Se oía solo una respiración, idéntica a la mía, la misma pausa antes del verbo, el mismo aire contenido. Colgué despacio. La grabación seguía viva en algún lugar, y comprendí que salir no era lo mismo que estar libre. El sobre llegó una noche, empujado por debajo de la puerta, sin nombre, sin sello, solo un pendrive dentro. Lo conecté al viejo portátil que todavía conservaba del trabajo con doña Aurea. Había un único archivo, escucha antes de hablar tonto EMP4. Lo abrí sin respirar. En la pantalla apareció la escalera, el pasillo, la cámara fija. Se veía a Rafael subiendo detrás de su madre, sujetándola del brazo con una fuerza que no parecía de ayuda. Ella le decía algo. Él no respondía. De pronto el audio se activó. «Ahora empuja», dijo una voz idéntica a la mía, pero el cuerpo que se movía no era el mío, era el de él. Me quedé paralizada. Vi cómo la empujaba apenas, lo suficiente para que perdiera el equilibrio. Después bajó un escalón, tomó mi teléfono de la mesa y lo guardó en el bolsillo. La imagen era clara, sin cortes, sin edición. No había duda posible. Rebobiné una y otra vez, hasta que el ruido del golpe me hizo cerrar la computadora. Sentí náusea, rabia y también una calma extraña. No era alivio, era confirmación. Todo lo que sospeché estaba ahí, en una prueba que nadie querría ver. Sabía que si la entregaba, la desaparecerían, y si la guardaba, me destruiría. Me quedé sentada frente a la pantalla apagada, con las manos frías, entendiendo que la verdad no se defiende, se paga. Esa noche no dormí. Me limité a escuchar mi respiración y pensar qué hacer con esa verdad que, aunque limpia, podía volver a ensuciarlo todo. No sé cuántas horas pasé mirando la pantalla negra. La computadora seguía encendida, pero yo ya no podía mirarla más. El reflejo del pasillo en el vidrio me mostraba mi propia cara, igual de cansada que la de doña Aurea aquella última noche. Pensé en desconectar todo y fingir que nunca vi el video, pero el archivo seguía ahí, respirando en silencio como una herida abierta. Copié la grabación en 3 memorias distintas. Una la escondí dentro del colchón, otra la enterré en una maceta junto a la ventana. La tercera la metí en un sobre con una nota escrita a mano. Si algo me pasa, escuchen hasta el final. No lo hice por justicia. Lo hice porque ya no confiaba en nadie, ni siquiera en mí. Esa tarde caminé hasta una oficina pública donde tomaban denuncias. El hombre que me atendió tenía la mirada cansada, pero al menos escuchó. Le entregué una copia y pedí que quedara registrada. Me pidió mis datos y prometió que se investigaría. Sabía que no era cierto, pero igual lo hice, porque a veces la única forma de no enloquecer es dejar constancia de que uno existió. Al salir, el aire era pesado, como si el día no terminara nunca.
Me senté en una banca frente al edificio y observé a la gente pasar. Nadie me miraba, y eso, por primera vez, me tranquilizó. Pensé en Clara, en María, en todas las mujeres que cuidaron a otros hasta perder su propio nombre. Pensé en doña Aurea, en su deseo de desaparecer, en la forma en que su muerte sirvió de espejo para todos. Esa noche volví a casa, cerré las cortinas, puse una taza de agua sobre la mesa y me senté con el portátil. Abrí el archivo una última vez. Miré cada segundo sin parpadear. Cuando llegó el momento del empujón, pausé la imagen y allí, en el rostro de Rafael, no vi solo la violencia, vi el alivio, el mismo alivio que ella tenía antes de caer, como si, de algún modo, los dos hubieran querido terminar. Dejé la pantalla encendida y me recosté en el sofá. No sentí paz ni rabia, solo una especie de claridad amarga. Nadie iba a pagar por lo que pasó, y aún así todo ya estaba pagado. Ahora vivo en otra casa, cuidando a otra persona. Nadie pregunta por mi pasado. A veces, cuando limpio la escalera, siento el eco del mismo verbo en mi cabeza. Empuja, pero ya no lo temo. Lo reconozco como parte de mí, como la sombra de lo que una vez fui y de lo que todavía soy, porque entendí que no se trata de limpiar el nombre ni de vengarse. Se trata de aceptar que algunas verdades no absuelven, solo te dejan seguir viva, pero distinta. Y eso es lo que queda de mí.